Gracias. Bueno, y del campo, de la economía, venimos para la salud, porque tenemos aquí en el estudio al doctor Santamaría, le agradecemos que esté con nosotros. Tenemos tantas preguntas para hacerle. ¿Por dónde empezar? Empezamos por el rebrote, por la segunda ola, por la vacunación, por cómo cuidarnos, por las restricciones posibles. Doctor, empecemos por donde quiera. ¿Cómo te va? Gracias, Hugo. Buenas noches. Mira, vamos a empezar por el principio, que la cantidad de casos es muy preocupante. Te doy los datos de hoy. La ciudad de Buenos Aires triplicó los casos. Hoy tiene 1.400, ahora te doy el número exacto, 45. Ayer tenía 1.000 y hace 4 días tenía 400. Y la provincia de Buenos Aires tenía hace 3 días 2.000, tenía ayer casi 3.000 y hoy tiene 5.419. La curva de contagios no sube como una curva, sino sube como una flecha, y la verdad que la cantidad de casos, testeando pocos, aunque hoy es una excepción porque de 30.000 pasamos a 54.000 testeos, es la excepción, siempre testeamos muy poco en la Argentina, la verdad que es muy preocupante porque estamos de vacaciones con los jóvenes que salieron, que visitaron a papá y a los abuelos en Navidad y Año Nuevo, y los contagios no paran, Hugo. Tienen mis compañeros preguntas para hacer, pero lo veo armado, entre comillas, con barbijo. ¿Qué tiene, un casco ahí? Hugo, mira, la gente cree que pasó, se relajó. Yo salgo a trabajar igual que ustedes desde marzo, uso barbijo todo el tiempo, ¿sí? No me lo saco en ningún lado, salgo cuando llego a casa. Y para transportarme, tengo la suerte de tener auto, ¿sí? Tengo alcohol gel en la puerta, y uso una máscara porque el virus, que es un virus aéreo, cuando uno está en un ambiente cerrado, permanece en el aire. Igual que cuando vos barrés y las partículas de polvo las ves. No lo vemos, con un pero rayito, entre 3 y 16 horas. Y ayer se confirmó un trabajo que creíamos, pero no teníamos el dato científico, en un cadáver. Por eso nos prohibieron los velorios. El virus se reproduce por 35 horas. O sea, alguien que falleció de coronavirus puede contagiar hasta 35 horas después. El virus está viable, que es muy importante para la enfermera que hace el trabajo de prepararlo al paciente, para la gente de la funeraria, para la gente. La verdad que es un dato muy importante. Por eso los casos en el mundo, esta mañana la OMS decía, hay 84 millones de contagios y 1.800.000 muertos a nivel mundial. Digo, para que vean la magnitud de esta pandemia. Doctor, Federico, le hago una pregunta. ¿Se vacunó? No, no me vacuné y no me vacunaría con la vacuna que está en la Argentina ahora. Sí me vacunaría con la vacuna de Pfizer, con la de Oxford. ¿no con la Sputnik? No, porque el 50% de los profesionales de salud creen lo mismo que creo yo. ¿Por qué? Porque es una vacuna, primero, que está en fase 3. Recién termina la fase 3 el 21 de mayo de este año. Sí. No tiene publicación científica. Y aunque es legal la aprobación que hizo el Ministerio de Salud, porque sacaron una ley, lo recuerdo siempre porque me sentí estafado como ciudadano, mientras grabó y tomaba Guernica, el Congreso sacó una ley que el punto 8, el artículo 8, dice que el Ministerio de Salud puede aprobar, cuando siempre aprobó la ANMAT de manera eficiente. De hecho, la ANMAT se diferencia... ¿Usted dice que la ANMAT fue presionada o en todo caso desde el gobierno hicieron presión? Ahora van a comprar la vacuna china, aparentemente. Sin duda fue presionado, y hay, Hugo, un dato que cualquiera puede leer. La noche anterior a que el Ministerio de Salud apruebe legalmente, pero no científicamente, la vacuna Sputnik 5, ¿qué hizo la ANMAT? Autorizó la vacuna de Pfizer la noche anterior. Quien sabe leer estos corrillos está diciendo, nosotros aprobamos como siempre, la ANMAT tiene personal destacado. Como no se presentaron los papeles, no la aprobó. De hecho, la ANMAT aprobó la de Pfizer y ahora aprobó la del laboratorio Oxford y AstraZeneca, que va a llegar por suerte entre marzo y mayo de este año, que compramos por suerte 22 millones de dosis. Esa sería la buena noticia, Hugo. Federico, ¿alguna pregunta? Porque estaba por la mitad, entendí la pregunta. No, sí. quiero compartir alguna información Dale. con el doctor y con la audiencia para que veamos en qué punto estamos parados. Efectivamente, vos lo mencionabas, Hugo, hay un diálogo entre el gobierno y China. Hoy se conocieron, trascendieron algunos detalles, y China le ofreció a la Argentina las vacunas de Sinovac y de Sinopharm.
Ahora bien, usted corríjame si me equivoco, tampoco son vacunas que están aprobadas. Entonces, voy a dar la información y después lo compartimos. Hay una cuestión acá geopolítica, yo no quiero involucrarlo en la parte política, pero evidentemente la Argentina hoy forma, digamos, parte de una lista de países que coinciden en varias cosas, desde darle el apoyo al gobierno de Venezuela hasta las vacunas de Rusia y de China. Es decir, estas cosas evidentemente no son casuales. Después vamos a dar esa lista que es muy interesante. Pero le pregunto al doctor, más allá de la cuestión política, ¿qué se sabe de la vacuna china de estos dos laboratorios chinos? La verdad que sabemos muy poco. El doctor Khan probó en la Fundación Huésped una de estas vacunas chinas, pero no tenemos datos científicos. Digo, para que cualquiera en casa. Hoy daba una charla para unos vecinos de una localidad del conurbano, yo vivo en el conurbano, y me preguntaban, ¿a quién le creo? Digo, mira, a la ciencia. Si, ¿cómo hacemos nosotros para saber? Leemos las revistas científicas que cuando publican, y otros científicos mucho más destacados que yo, dicen, esto sirve porque tiene los procedimientos, está. La vacuna de Pfizer tiene publicado en The Lancet la fase 3, la de Oxford también y la de Moderna también. La vacuna rusa no tiene esta publicación, solo publicó fase 1 y fase 2, lo mismo la vacuna china. No digo que sean malas, digo que no tenemos datos científicos de su eficacia. Por eso no se vacunó ni Putin, ni Ginés, ni el presidente de la Nación. Un dato, ¿no? Martín de Taz tiene una pregunta. Doctor, ¿cuánto del crecimiento de los casos que usted comentaba recién, que estamos viendo ahora, cuánto es por el aumento de los testeos? Porque hay más testeos por un lado, estos testeos rápidos de saliva y otros testeos que se han sumado que no estaban hace un mes atrás efectuándose de manera masiva. ¿Y cuánto de estos casos nuevos que tenemos ahora son atribuibles a las fiestas o al velorio de Maradona o a circunstancias muy puntuales que uno esperaría que en los próximos días ya no estén más y por lo tanto asistamos a una baja o una normalización de los casos? Te hago una pregunta, ¿vos tenés hijos? Sí, claro, tengo Bueno, 3 ¿qué chicos. aprenden tus hijos? ¿Con lo que decís o lo que haces? Con lo que hago. Bueno, el gobierno dice una cosa y hace otra cosa. Autorizó el velorio de Maradona sin barbijo y sin distanciamiento en la casa de todos, en la Casa Rosada. Autorizó que todos vayan a promulgarse, que está bien, al Congreso por el aborto. Permite los piquetes, permite las fiestas. Y entonces eso, sin duda, la causa del aumento del contagio es la gente no se cuida, se permitió la salida y Los banderazos, ¿no? Me recuerdan también de del equipos. fútbol. Exacto. Sin duda. Y también el discurso de la vacuna llegó y ya está, ¿no? En medio hubo esa sensación. Y la Claro. otra cosa es, los científicos en Argentina descubrieron que hay 2 cepas nuevos circulando, uno la de Río de Janeiro y otro la de Sudáfrica. No sabemos si está la de Inglaterra, que ya está en Chile y ya está en Brasil, y que es del 50 al 70% más contagioso. Como la frontera está abierta, es probable que esté, Martín. Por lo tanto, me parece que ese conjunto de elementos hizo que los casos subieran, como te conté, verticalmente. Tengo información de que la de Río de Janeiro está en la Argentina. Está en la Argentina. Bueno, ahora vamos a hablar de esa posibilidad, de lo que Federico Andajasi tiene como información y de la gestión de la nueva cuarentena, porque el gobierno está pensando algunas medidas restrictivas. Hoy habló Kicillof, hoy habló Berni también, habló de la juventud. Y quiero aprovechar al doctor para hacer algunas cosas prácticas que tal vez nos puedan ayudar pedagógicamente. En instantes nada más. Seguimos en Mirá, tenemos al doctor Santamaría acá para hablar todo sobre la pandemia, la nueva ola, la vacunación. Doctor, aprovecho, pues estábamos hablando de eso. ¿Cuándo puede estar la Argentina en condiciones de una vacunación razonable, pensando en cierta inmunidad, si es posible decir esa palabra a esta altura? Mira, para el fin del primer cuatrimestre, estamos hablando de marzo, abril o mayo, van a llegar las 22 millones de dosis de Oxford y AstraZeneca. Son para vacunar a 11 millones de argentinos. Tardaremos un par de meses largos. Eso es el 25%, el 20% de la población. Nos falta comprar más vacunas. Se cayó lo de Pfizer, que ojalá que se retome. Vamos a recibir 1.750.000 de un fondo común. Hoy anunciaron, como contó recién, las probables vacunas chinas, pero nos falta comprar por lo menos 30 millones de dosis. Hasta que no vacunemos al 60 o el 80% de la población,
que me imagino que si las compramos será en el último semestre del año y recién a principios del año que viene estaremos un poco mejor. A principios del año que viene. Hablando de la compra de la vacuna china, está Diego Guelar en línea, entiendo que está conectado. Él fue embajador y tiene una mirada política por lo que pasó respecto de Venezuela. ¿El apoyo argentino al gobierno de Maduro? Es una pregunta, Guelar. Y la otra, si usted estaría dispuesto a vacunarse con la Sputnik o con la vacuna china. Esta es un poco más, con algún sarcasmo, si me permite, Guelar. Sí, yo creo que respecto a la definición sobre Venezuela no hay ninguna duda que estamos frente a una dictadura violadora de derechos humanos elementales y conculcadora de derechos cívicos fundamentales de la población. Así que creo que es un grave error, por supuesto, que la Argentina esté reconociendo esta elección a todas luces y evidentemente fraudulenta. Respecto de su segunda pregunta, yo estoy esperando, soy persona de riesgo, así que estoy esperando ansiosamente poderme vacunar, por supuesto con aquella vacuna que tenga las certificaciones científicas que tienen que tener. Hoy todavía ni la china ni la rusa la tienen, ambos tienen capacidad científica para producir una vacuna, ambos están haciendo una experiencia de más de 1 millón de chinos y de rusos en su propio territorio, o sea que están acumulando una experiencia muy importante, así que esperemos que pronto estemos en condiciones de ponernos cualquiera de las vacunas que estén debidamente certificadas. Para volver al tema pandemia, es inevitable preguntarle por Venezuela una vez más, ya que usted se expresa claramente. Digo, ¿por qué el gobierno tiene idas y vueltas respecto a ese tema? Porque hay una agenda, digamos, compartida, una es la de Alberto, otra la de Cristina, y predomina la de ella en este caso. No, yo creo que hay unidad. Aquí hay un gobierno de Cristina Kirchner, irregular desde el punto de vista institucional, porque el gobierno es de la vicepresidenta y no del presidente. Esto no tiene que ver con nuestro sistema político, pero es un dato, lo vemos ya con toda claridad. No hay doble comando, hay un solo comando y es de la señora vicepresidenta. Respecto de Venezuela, a esta altura es incomprensible porque no hay ninguna duda que tenemos todos los datos a la vista para no dudar, por un lado, que esto es una dictadura y poderlo decir con todas las letras. Por otro lado, sumarnos a la unanimidad del continente, que es que, por supuesto, no puede haber una intervención extranjera. O sea, una definición no quita o no produce la otra. Entonces, plantear, como muchos voceros oficiales plantearon, que catalogar de dictadura sería abrir la puerta a una intervención extranjera, y esto es falso. Antes de la pregunta de Federico Andajasi, justamente, muchos hablan de que la Argentina va camino a este castrochavismo que muchos en el mundo analizan como una posibilidad por algunas decisiones que este propio gobierno está cometiendo. ¿Usted coincide con ese análisis o es una locura? No, yo creo que puede haber puntos de contacto en términos de objetivos. Veo muy difícil, prácticamente imposible que Argentina llegue a esos límites o a esos extremos. El nivel de conciencia argentino, lo claro que tenemos, la división de poderes, la libertad de prensa, son valores que están suficientemente arraigados como para pensar que sería imposible llegar a esos extremos. ¿Federico? Me encantaría compartir ese optimismo, la verdad. Pero es interesante notar cómo los dos temas, el de la vacuna y el de Venezuela, se unen en una lista bastante curiosa. Acá tengo la lista de los países que apoyaron y reconocieron esta elección en Venezuela, a todas luces fraudulenta, que es interesante revisar cuáles son. A ver. Están Irán, Siria, Cuba, Nicaragua, Turquía, Arabia Saudita, China, Bolivia, Trinidad y Tobago, Egipto, Vietnam, Rusia, India, Bielorrusia, Dominica, Barbados, Guinea Ecuatorial, Palestina, Argelia, Qatar. Bien. Lo notable de esto es que casi todos estos países, casi todos, se vacunan con la vacuna rusa. Es que hay claramente una cuestión bueno, claro, es inevitable, ¿no? que va más allá de Es esta inevitable. cuestión declamativa. Entonces,
La verdad, yo no sé si soy tan optimista, recién hablábamos con Burjaile, de que este gobierno se anima a todo, van por todo. No sé cuál es su visión frente a esto. Yo creo que sí, pero hay también una ciudadanía. Creo que en esto, más allá del intento, sin lugar a duda, muy expreso, muy dicho, la propia vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, sin lugar a duda, ha dicho que se necesita una reforma constitucional, que se necesita una reforma de la justicia partiendo de una justicia militante, es decir, un cambio de valores que en nuestra Constitución son un liberalismo moderno, un liberalismo con un matiz social incorporado a nuestra Constitución, pero indudablemente una república democrática, es decir, una mayoría circunstancial no puede cambiar valores fundamentales como es la división de poderes o la libertad de prensa. Expresamente lo han planteado. Bueno, hoy el senador Parrilli ha hecho una referencia, o ayer, a un cambio, a una nueva ley de medios tendiendo a reglamentar la libertad de prensa. Bueno, todo esto el tiempo, es expreso. Lo que dice Ndajasi es totalmente expreso. Claro, Yo no tengo la menor duda de la intención. A mi juicio, tengo absoluta seguridad de que el gobierno argentino, de que el pueblo argentino no va a permitir que estos objetivos... Con Diego Velar en línea, hablando, por supuesto, de política, de las vacunas, con el doctor Santamaría aquí en los estudios de La Nación Más, y la pregunta de Martín Tetaz. Sí, profesor, buenas noches. Usted conoce muy bien a la perfección, como nadie, cómo funciona China, tanto la economía como la política en China. Y cuando uno mira lo que está pasando, quiero volver un poco a la cuestión de la pandemia, a la cuestión del COVID. Cuando uno mira la experiencia de China, ese fue el epicentro del COVID y sin embargo salieron a la luz de la experiencia de los demás países rapidísimo, también con muy pocas bajas en términos tanto económicos como en términos de salud. Acá hay una simplificación, ¿no? Está la idea esta, bueno, China es medio una dictadura, entonces han resuelto de otra manera, pero tiene poco sabor esa explicación. ¿Usted podría dar una explicación más satisfactoria de por qué a su juicio China resolvió tan rápido, tan efectivamente y no tiene ahora una segunda ola como tienen buena parte de los países europeos? ¿Parece tener más contenido el problema del COVID? No, bueno, al menos mi explicación es que no hay posibilidad en el mundo occidental de hacer lo que pudo hacer China, que es hacer una cuarentena absoluta inicial por 4 meses de 60 millones de habitantes. Es decir, no solamente Wuhan, que es una ciudad de 11 millones, ya suficientemente grande, sino Hubei, que es la provincia de la cual Wuhan es la capital. Eso cubría 60 millones de habitantes. 60 millones de habitantes que durante 4 meses prácticamente no podían salir de su casa. Esto es imposible de pensar en términos del mundo occidental y significó un control inmediato y muy eficaz de la pandemia, ¿no? Sin lugar a duda, yo creo que esto fue determinante de que la expansión fuera muy limitada al resto de China y que lo puedan tener hasta hoy, con pequeños brotes que tienen un nivel de millonario de test, donde aparece un brote, se hacen millones de testeos y un nivel inmediato de ataque a esos focos. Sí, además tipo de metodología, yo creo... Recordamos las imágenes, cómo cazaban prácticamente a quien no quería detener su auto frente a controles, cómo digamos, le tiraban aerosol, en fin, le hacían medidas extremas impensadas para una sociedad como la nuestra en China, ¿no? Por eso yo creo que es incomparable y esto explica, a mi juicio, que efectivamente hayan tenido esa eficacia en el control que hoy le permite tener como perspectiva de crecimiento económico para el año que viene 9%. Qué bárbaro. 9% sobre 15 trillones de Producto Bruto. Para simplificarlo, es toda Francia de crecimiento en un año. Qué bárbaro. Me permite bien incorporar al doctor Santamaría, quien está en nuestros estudios, para preguntarle sobre la segunda dosis de la Sputnik, que todavía no llegó, pero no hay información, Santamaría, sobre cuándo va a llegar, de qué manera, cuándo se va a empezar a aplicar. Ahí hay 2 datos muy importantes, Hugo. La primera es que en la vacuna rusa tiene 2 virus adenovirus, diferentes en la primera y la segunda dosis.
tienen facilidad para fabricar la primera dosis y tienen dificultad para preparar la segunda vacuna, que es un virus diferente al primero. Por eso hoy no sabemos a ciencia cierta cuándo va a llegar la segunda dosis de la vacuna, porque Rusia reconoció que tiene esta dificultad técnica en la producción en masa de la segunda dosis, que es un virus, un adenovirus, pero una cepa diferente a la de la primera dosis. Muy bien, Federico Andajasi tiene una información muy importante sobre lo que pasó hoy también en la Argentina respecto a este tema. En instantes, aquí en Mirá. Seguimos en Mirá. Atención porque en Olavarría se dio a conocer que parte del cargamento de vacunas que se transportaba perdió la cadena de frío y hay responsabilidades adjudicadas, Federico. Sí, Hugo, es muy grave lo que pasó en Olavarría por varios motivos, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista político. Efectivamente, una carga de 400 dosis de vacunas se tuvieron que tirar porque se rompió la cadena de frío. ¿Por qué se rompió la cadena de frío? Bueno, acá entra a jugar la política. Ustedes saben que Olavarría tiene un intendente que es de Cambiemos. Entonces, para que no se adjudique, digamos, Cambiemos la vacunación, la Cámpora intervino para que las vacunas se guardaran, se depositaran en un hospital nacional, o provincial en realidad, no municipal. ¿Y qué pasó? No tenían las heladeras adecuadas, no tenían los procedimientos adecuados y se arruinaron. Las vacunas se arruinaron por completo. Ahora, esto es muy peligroso porque que la política se meta en la salud pública es peligroso por un lado y por otro lado también explica que la Cámpora no tiene todos los territorios conquistados en materia política, ¿no? No, absolutamente. Pero lo grave de esto es que, como ves acá, se están perdiendo vacunas, más allá de si son eficaces, si no son eficaces. Bueno, lo mismo va a pasar con las de Pfizer, lo mismo con las de AstraZeneca. Es muy peligroso que la política juegue en la salud pública de esta manera. Y el doctor Santamaría nos puede completar la idea de lo que puede pasar con la vacuna, la Sputnik o cualquier otra, pero particularmente la que está aquí en nuestro territorio, si se pierde la cadena de frío, doctor. Es importante para que la vacuna sea efectiva que tenga cadena de frío. Recordemos que es un adenovirus que se le modificó genéticamente, se le sacó una parte, imagínate como te sacaran la oreja si fuéramos un virus, sí, y le pusieron un pedacito de la superficie del coronavirus. Si esa cirugía pierde el frío, imagínatelo como cuando vos guardás algo en tu freezer, si se descongela se altera. Esto necesita menos 20 grados. Si la temperatura sube, esa unión entre el adenovirus y el coronavirus, el pedacito que produce los anticuerpos, no es efectivo. Incluso si la tuvieron que tirar, porque esta vacuna no solo deja de ser activa, sino que puede traer complicaciones serias para la salud si la aplican. Por eso todas las vacunas vienen con un controlador de temperatura que te marca qué pasó con esa cadena de frío. Martín. Sí, y en el caso, doctor, concretamente la vacuna finalmente no se van a aplicar esas vacunas, ¿no es cierto? Pero hay, sin embargo, de las vacunas que ya se aplicaron, algunas reacciones negativas. Y usted nos comentaba hoy en el off, en la pausa, que eran significativas la cantidad de reacciones negativas que ya se habían observado. ¿Eso es normal? ¿Eso...? Mira, ahí hay dos cosas que hay que decir claramente. Una, hubo fake news que circularon por las redes, por WhatsApp, donde la cantidad decían que era muy grande. Hablaban del 30% y más y hablaban que en algunos lugares se había suspendido. Sí es cierto que por lo menos un 10% de los que se aplicaron, que recordemos que son pocos, ayer el viceministro de provincia dijo que solo aplicaron 6.000 dosis y da dolor del hombro, fiebre, malestar general, que en general calma las 24 o 36 horas. Pero con las pocas dosis que se dieron, Martín, la verdad que hubo muchas reacciones, por suerte ninguna grave, pero sí que mucha gente está. ¿Por qué? Porque si vos vacunás en una guardia o en terapia intensiva y el personal tiene que hacer reposo porque tiene fiebre, porque se siente mal, te quedás sin personal para atender. Y está Diego Aguilar con nosotros, el ex embajador en China, que conoce y mucho de la diplomacia, porque la carrera por la vacuna no es solamente sanitaria, para muchos también tiene un costado geopolítico. ¿Cómo está la Argentina, Aguilar, en ese sentido, en materia de vacunación, de gestión de la cuarentena y también de la pandemia, por supuesto? Pues yo creo que acá hay que dividir dos capítulos. Uno, la geopolítica que existe
obviamente la intencionalidad y la importancia para China o para Rusia del reconocimiento de sus vacunas globalmente, de su nivel tecnológico, es muy importante. Y también es importante para Europa y Estados Unidos que eso se demore o no pueda materializarse. Hay una disputa geopolítica. En nuestro caso, lo que tenemos que tener cuidado es no caer en esa disputa. Es decir, y tampoco en la política doméstica. Recién yo escuchaba lo que pasó en Olavarría. Por eso, frente a un hecho tan delicado como es un virus que todavía, sin lugar a dudas, vamos a tener que convivir un año o más con el virus circulando, con vacunas que están todas en etapa experimental, porque la verdad, Pfizer, AstraZeneca, la China, la rusa, están incorporando a lo que podríamos llamar el factor 4, la etapa 4. No la etapa 3, sino una etapa 4, todos somos conejillos de India. No hay que hacer diferencias. Esperemos que funcione bien la Pfizer, la AstraZeneca, la Sputnik. Claro. Ahora el doctor quiere decir algo, pero justamente queríamos explicar esto porque efectivamente lo que el mundo científico hizo fue decir que a propósito de que las vacunas tenían cierto riesgo, siempre era menor a el daño que podía producir la pandemia. Por eso fue laxo en términos globales en la aplicación de las vacunas, ¿no? Sí, pero indudablemente en esto, porque estamos en esta situación, ¿qué es lo que sí podemos cambiar? No podemos hacer que milagrosamente desaparezca el virus. No podemos hoy definir un aprovisionamiento de vacuna con todas las certezas. No lo podemos hacer. Lo que sí podríamos hacer es juntar oficialismo y oposición en una comisión conjunta, con un comité científico, para generar un solo criterio para toda la población. No entrar en la especulación, y mucho menos ahora. Vamos a estar en plena campaña de vacunación con una elección en octubre. Vamos a hacer uso, oficialismo u oposición, de un tema de esta sensibilidad de salud pública. Yo creo que esto es catastrófico, lo haga quien lo haga. Gellar, muy buena advertencia para tener muy en cuenta, sobre todo para la dirigencia. Gracias por el contacto, como siempre. Gracias a ustedes. Buenas noches y muy buen año. Muchas gracias, igualmente. Y Santa María, que quería decir algo usted sobre, no sé si cierta la actitud del mundo científico a propósito de la vacunación. Bueno, obviamente hay vacunas con otras etapas de control y verificación, pero en definitiva, ¿todo el mundo está más o menos igual o no? No, yo quería intervenir. Diego Gellar es un diplomático de carrera de los más brillantes que tenemos y él dijo algo, lo voy a traducir como hablaríamos en casa o tomando un café. China ocultó la información y no dejó entrar a los expertos de la Organización Mundial de la Salud para saber qué había pasado en Wuhan. No se pudo entrar. Rechazaron las misiones que mandó la OMS. Y sabemos pocos datos, como bien preguntaba Martín, porque los periodistas que informaron fueron presos en China. De hecho, hay condenas a los periodistas y hay tal control estricto que en realidad no sabemos ni cuántos contagiados ni cuántos muertos hubo. Es cierto el nivel científico, muchas de las vacunas y medicamentos que consumimos son producidos en China, pero quería contar este aspecto que nos faltan datos como tenemos de otros países. De China tenemos pocos datos de qué pasó en realidad. Antes de la pregunta de Federico y de Martín, me quiero acercar, a ver si la cámara... Ahí, a esa distancia, estamos a 2 metros, usted con barbijo y yo sin barbijo. ¿Cuál es la circunstancia real? Digo, para aprender didácticamente a cuidarnos del mejor modo. Hugo, para estar parados a 2 metros sí, deberíamos tener los 2 barbijos en un ambiente cerrado. Como este. Ajá. Si vamos caminando, la distancia tendría que ser 5 metros, porque dejo una estela. 5 metros caminando. Si voy trotando, debería ser 10 metros. Está medido, hay videos, yo lo subo a mis redes, muchos científicos lo hacen, la nube. Y si voy en bicicleta, 20 metros de distancia. Epa. La gente cree que al aire libre, es cierto, se disipa, pero cuando uno habla, al ser un virus aéreo, salen como si fueran burbujas y quedan flotando en un ambiente cerrado de 3 a 16 horas. Por eso en las fiestas, o si me reúno en un cumpleaños, o tomo mate, o fuman y me saco el barbijo, yo puedo contagiarte si tengo coronavirus o vos me podés contagiar. El barbijo evita entre el 60 y 70% de los contagios. Si le sumo una máscara facial, la protección es mucho mayor.
Desde marzo trabajo, no me contagié, me chequeo. ¿Es seguro 100%? Por supuesto que no. Disminuyo el riesgo. Y lavar las manos siempre. Y el tema de las superficies que tienen distinto pH, ¿las superficies son transmisoras? Porque uno toca acá y por supuesto no hay que tocarse la cara, hay que lavarse las manos, usar alcohol en gel. Pero digo, ¿qué nivel de contagiosibilidad tienen las superficies? Cuando empezó la pandemia decíamos que era un virus de superficie. Hoy sabemos que se contagia por superficie, pero el contagio más importante es aéreo. Recordá que vive de 3 a 16 horas en el aire. Si alguien habla, tose sin barbijo, queda en la mesa, vos pones la mano, te llevas la mano a la boca, a la nariz o a los ojos y te contagiás. Por eso usar barbijo y usar máscara evita que te toques la cara. No puede ingresar, el virus no entra en la piel. Yo te doy la mano y no entra. Si con la mano me toco la boca, la nariz o los ojos, me contagio. Por eso es importante lavarse las manos o usar, como tienen ustedes acá, alcohol gel. En instantes un cierre con Federico Andajasi y Martín Tetaz y por supuesto el doctor Santamaría. Seguimos en Mirá y por supuesto hay que seguir con las normas que prevengan porque vamos a convivir con el coronavirus durante muchos meses, doctor. ¿Y cuáles serían las principales prevenciones a tener en cuenta? Hasta que lleguen las vacunas, que van a pasar muchos meses, la vacuna es usar barbijo, que tiene que ser descartable como este, o si tenés de tela, lavalo todos los días. Usá máscara facial, mantener la distancia que hablamos recién con Hugo, lavate las manos y no te reúnas en ambientes cerrados. Hacelo al aire libre y usá siempre barbijo. Bueno, un programa, por supuesto, en este nuevo horario que va de 21 a 22:30, de lunes a viernes, Mirá, con Federico Andajasi, Martín Tetaz, Silvina Martínez y todos los invitados para que tengas la mejor información. Quédate en La Nación Más, lo que el día se llevó para completar una jornada con mucha información.